Vale. Pues mirad, ¿por qué utilizamos acupuntura para tratar el dolor? Cuando nosotros utilizamos agujas de acupuntura, cuando nosotros insertamos una aguja en la piel, en el cuerpo del ser humano, se consiguen tres efectos, ¿vale? Tres efectos que están muy bien estudiados. El primero sería un efecto que es local. Es decir, donde yo coloco la aguja, directamente en ese punto, ahí ocurre algo. Hay un fenómeno que se llama el efecto humoral. ¿Qué es eso? La aguja penetra dentro del cuerpo, el cuerpo reacciona contra la aguja, es decir, un elemento extraño me ha invadido, se ha producido una herida, entonces ¿qué es lo que hace el cuerpo para protegerse? Manda una serie de sustancias que protejan esa zona del cuerpo a través de, hay moduladores del dolor, hay sustancias analgésicas, hay sustancias coagulantes por si la herida, ¿no? Para que no se salga, para que deje de sangrar. Sabéis que la sangre es la que aporta el oxígeno y la glucosa a los tejidos, por lo tanto va a haber va a haber una hiperacumulación de oxígeno y glucosa. El oxígeno y la glucosa es de lo que se alimentan las células, por lo tanto, si hay destrucción de ese tejido, las células tienen todo el material a su disposición para ponerse a trabajar, ¿vale? En las zonas donde hay menos, donde llega la sangre peor, el tejido se recupera peor, ¿vale? Por eso nosotros, por ejemplo, el tratamiento con el lifting con acupuntura, al colocar muchas agujas en la cara, lo que se consigue es que acuda mucha sangre a la zona de la cara, por lo tanto, la sangre que ya lleva los nutrientes necesarios aportan todo ese material a las células y entonces es más fácil de que se regenere el tejido. Conforme nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo ese tipo de capacidades, ¿vale? Y entonces el cuerpo empieza a convertirse en conservador. Es decir, es más importante que el corazón esté perfectamente nutrido y en perfectamente condiciones que no la piel de la cara, ¿vale? Por eso se empieza a deteriorar ese tipo de estructuras antes que otras. Ese sería el efecto local. Es decir, cuando yo coloco una hoja de acupuntura, en ese mismo punto, además ahora lo vamos a ver, se genera un eritema alrededor de la aguja, es decir, un enrojecimiento que es la acumulación de sangre sobre la zona. Como la sangre lleva las sustancias que son necesarias para curar todo tipo de patologías, pues eso es suficiente como para curar, por ejemplo, una contractura muscular, como para una tensión muscular, para trabajar sobre una tensión muscular, ¿vale? Que es sobre todo en lo que nosotros más nos vamos a centrar. Ese sería el efecto local y es el efecto que nosotros más vamos a manejar. Sin embargo, la medicina tradicional china nos dice que todavía habría más efectos. Un efecto que sería general. Es decir, cuando yo coloco una aguja de acupuntura se provoca, además del efecto local, un efecto que es general. ¿Qué significa que es general? La teoría de la medicina tradicional china te diría que ese estímulo que tú has provocado en un punto de acupuntura determinado tiene un recorrido determinado a través de lo que son los meridianos, y entonces ese meridiano pues pasa por los órganos internos. Pues imagínate si yo tengo palpitaciones, por ejemplo, y me ponen una aguja de acupuntura en un punto que pertenece al meridiano del corazón, ese efecto se va a transmitir también al corazón. Es un efecto analgésico, pues el corazón, ¿vale? Por ejemplo, si tengo palpitaciones por la ansiedad, pues se calma y desaparecen las palpitaciones, ¿vale? En la medicina occidental se ha intentado dar la explicación de este efecto general a través del sistema nervioso, que es muy lógico. Es decir, nosotros sabemos que el sistema nervioso inerva todo el cuerpo, ¿verdad? El sistema nervioso tiene dos vías, una que es eferente y otra que es aferente, es decir, desde el encéfalo, la médula espinal, ¿vale? Que sería el sistema nervioso central, sale el sistema nervioso periférico, que irriga todas las partes del cuerpo. Por lo tanto, si yo coloco una aguja de acupuntura en un punto determinado, ese estímulo viaja a través del sistema nervioso, la médula espinal al cerebro, y el cerebro interpreta y da una respuesta. Esa respuesta se transmite a todo el sistema nervioso, ¿vale? ¿Por qué se producen unos efectos u otros? Ahí es donde la acupuntura y la medicina occidental todavía están ahí a ver cómo se explica la una con la otra, ¿vale? Pero se sabe por experiencias que eso funciona. Por ejemplo, la medicina tradicional china dice que el punto 36 de estómago, que está justo por debajo de la rodilla, tiene un efecto para prevenir los estados de salud, te protege contra los cambios de tiempo, estos son los que enfermamos muy fácilmente, ¿vale? Un montón de cosas. Pues entonces dijeron los científicos, vale, pues vamos a ver si eso es verdad. Sacamos sangre a las personas y hacemos recuento de lo que tengan, pincháis ese punto y volvemos a sacar sangre y a ver qué es lo que pasa. Pues se demostró que después de haber estimulado el 36 de estómago, el nivel de glóbulos blancos había aumentado en la sangre. Por lo tanto, estás más protegido, por ejemplo, contra las infecciones o contra
¿vale? Sabéis que los glóbulos blancos son los que nos protegen contra las infecciones. Pues había aumentado el nivel de glóbulos, por lo tanto tiene un efecto determinado. ¿Por qué funciona a través del sistema nervioso? Porque dijeron, vale, pues ahora vamos a ver si funciona a través del sistema nervioso. Hacemos el mismo experimento, pero ponemos la epidural. Es decir, sedamos el cuerpo de cintura para abajo. Se hizo el mismo experimento y no funciona, ¿vale? Por lo tanto, el sistema nervioso tiene una explicación. Lo que seguramente sucede, la explicación que da la medicina tradicional china de los meridianos, la medicina occidental que da la explicación del sistema nervioso, es que seguramente hace 2000 o 3000 años los chinos no podían dar, no podían reconocer de una manera tan clara, tan pormenorizada como podemos ver hoy en día, qué es el sistema nervioso, cuáles son sus estructuras, de qué forma, ¿vale? Porque no había métodos, no había tecnología para eso. Entonces ellos intentaron dar una explicación de cómo era el sistema nervioso a través de una teoría más sencilla, que sería la teoría de los meridianos. Es decir, si yo coloco una aguja de acupuntura, porque por experiencia, por observación, por casualidad, resulta que cuando yo estimulo esa zona de ahí, le suceden cosas al corazón, por ejemplo se calman las palpitaciones, pues hay una conexión entre uno y el otro. Si varios puntos determinados a lo largo del brazo tienen funciones parecidas, pues yo lo que hago es unirlos esos con una línea que dibujo en los mapas y lo conecto directamente con una línea al corazón y ya está. Seguramente eso se puede explicar también a través del sistema nervioso de una manera más sencilla, que sería con el tercer efecto, ¿vale? Entonces la medicina tradicional china da una explicación básicamente de tres mecanismos, que sería el sistema nervioso, el sistema sanguíneo y el sistema linfático, a través de una única teoría, que sería el sistema de los meridianos, ¿vale? Pero básicamente se podría explicar de esa manera. Y luego tenemos otro efecto, que sería un efecto específico. Y es un efecto específico sobre la rama del meridiano, la rama a la que pertenece y al órgano al que pertenece, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo coloco un punto, por ejemplo, imaginaros, mira, vamos a poner un ejemplo para que se vea más claro. El punto 4 del intestino grueso. El punto 4 del intestino grueso se encuentra cuando se pliega el dedo pulgar, ¿vale? En el pliegue, en la montañita esta que se crea del abductor del pulgar, del músculo abductor del pulgar, en la parte más alta, justo ahí. Punto 4 del intestino grueso. En las indicaciones de este punto de la medicina tradicional china se puede utilizar para el dolor en el abductor del pulgar. Por ejemplo, personas que trabajan continuamente apretando cosas, que están continuamente haciendo fuerza, pues este músculo acaba doliendo mucho, ¿vale? Y acaban teniendo problemas con el movimiento del dedo pulgar. Pues cuando duele, ese punto se puede utilizar y mejorar. ¿Por qué? Porque tiene un efecto zonal, local, ¿vale? Si está aquí y es aquí donde me duele, pues tiene un efecto, ¿vale? Pero también se puede utilizar este punto, por ejemplo, para provocar contracciones uterinas. Y dices tú, a ver, ¿cómo se explica eso? ¿Vale? A través del efecto general. Es decir, si verdaderamente el estímulo va a viajar al cerebro y el cerebro va a dar una respuesta general a todo el cuerpo, ¿vale? ¿Por qué contracciones uterinas o por qué? Pues ahí es donde fallamos un poco con la medicina occidental, se puede explicar muy bien con la medicina oriental, pero se ha demostrado que provoca ese efecto. Pero además también se puede utilizar para otra cosa. Se puede utilizar para problemas y dolor en todo el recorrido del brazo, por ejemplo en el codo o en el hombro, pero incluso en los dientes. Y dices, ¿por qué? ¿Cuándo me duelen los dientes? Porque según la medicina tradicional china, el recorrido del meridiano circula por la mano, por el brazo, por el hombro, pasa por el cuello y sube hasta la arcada superior de los dientes. Por lo tanto, cuando me duelen los dientes, también lo puedo utilizar. ¿Qué significa eso? Que tiene además un efecto específico sobre la rama, también sobre el órgano. Si se llama punto 4 intestino grueso, con los problemas del intestino grueso también sirve, ¿vale? Entonces también se puede utilizar. Por lo tanto, cuando yo coloco una aguja de acupuntura, sé que estoy provocando cambios positivos en tres aspectos, no solamente en uno, no solamente en el general, en el local, sino en tres: general y específico. La medicina tradicional china se explica muy bien, la medicina occidental lo está intentando explicar, pero todavía hay algún punto que se le escapa, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, la gente cuando hace un masaje, también suceden esas cosas, ¿vale? Sabéis que hace muchos años se descubrió, por ejemplo, que las personas que tenían una dolencia de algún órgano interno, había un punto que se reflejaba doloroso detrás de la espalda, ¿vale? Y eso se acabó explicando por un sistema muy sencillo. Mirad, en la columna vertebral
salen las ramas nerviosas. Al principio las ramas nerviosas son más gruesas cuando salen, ¿vale? De entre las vértebras. Hay una zona anatómica que se llama ganglio nervioso, que es más grande, más gordo. A partir de aquí empiezan las ramificaciones, ¿vale? La misma rama que sale de aquí y que llega, por ejemplo, al corazón, también llega al resto de estructuras que se encuentran en él. Habrá alguno que funcione, será el último, pero llegan al corazón, pero esa misma rama nerviosa también llega a los músculos que están en una zona determinada. Esa rama continúa ramificándose y a lo mejor se ramifica por el brazo y va llegando. Por eso cuando nosotros colocamos una aguja de acupuntura en el brazo acaba teniendo un efecto sobre el corazón. Por eso cuando el corazón tiene problemas, a mí me duele el brazo, ¿vale? Sabéis que eso es muy típico. Cuando alguien va a tener un infarto y dices, tengo un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo, ¿vale? Es un síntoma como para decir, vámonos a urgencias corriendo. También llega a los huesos y también llega a la piel, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo coloco una aguja de acupuntura en las ramificaciones de ese nervio, ese estímulo va a viajar por la misma rama hasta el cerebro y el cerebro va a dar una respuesta que se va a ramificar también por todas las estructuras, ¿vale? Ese podría ser la explicación de por qué se produce un efecto específico sobre la rama del meridiano. Cuando nosotros hacemos un masaje, tú masajeas toda la espalda, estás haciendo un trabajo sobre la musculatura que está afectada, pero también sobre las ramas nerviosas y por lo tanto también sobre todo lo que inerve esa rama nerviosa. Así es que se sabía que cuando las personas tenían, por ejemplo, se determinó que todas las personas enfermas con cirrosis tenían un punto determinado, doloroso, a una altura de la espalda determinada que coincidía con no sé qué vértebra, ¿vale? Y todo el mundo tenía un punto doloroso ahí, por lo tanto se dio esa explicación y entonces se pensó, si yo trato ese punto doloroso, calmo esa irritación determinada del dolor en la espalda, como provoca un estímulo sobre el cerebro va a dar una respuesta general y por lo tanto también voy a beneficiar al órgano interno, ¿vale? En medicina tradicional china hay unos puntos muy importantes que coinciden, casualidad, con estos ganglios nerviosos que se llaman los puntos sur de la espalda, muy utilizados para tratar los problemas de los órganos internos, ¿vale? Así que cuando nosotros estamos haciendo un masaje, estamos trabajando sobre todas las ramas nerviosas y por lo tanto estamos generando un efecto general sobre todas las personas, sobre todos los aspectos de la persona. Por eso cuando hacemos un masaje de espalda la gente te acaba diciendo que ha sufrido un montón de efectos secundarios positivos, ¿vale? Mirad, por ejemplo, en la pediatría, en la medicina tradicional china, se recomienda a las madres que se coloquen al bebé en las piernas y cojan desde el culito, desde el sacro, un pellizquito del pie y hagan lo que nosotros conocemos como el pinzado rodado, es decir, que vas moviéndolo hasta la nuca, para liberar toda la presión que pueda haber, toda la tensión que pueda haber entre el músculo y la piel y tal, para que el sistema nervioso esté libre, no se irrite fácilmente, ¿vale? Y entonces es un efecto que lo que se pretende es que haya un efecto positivo general sobre todo el bebé, no específico, ¿vale? Por eso es interesante que nosotros conozcamos los tres efectos que tiene la acupuntura. Un efecto que es local, un efecto que es general y un efecto que es específico. Y pinchando en una zona, buscando un efecto, ya sea local o tal, podemos hacer efecto negativo. ¿Negativo no? Nunca, ¿no? Negativo. Voy a parar. No, ¿por qué?